El creador de una exitosa aplicación de citas personifica el ideal de una relación estable al contraer matrimonio con una mujer aparentemente perfecta, dotada de talento, riqueza y belleza. Sin embargo, desconoce el oscuro secreto que ella guarda, desafiando la imagen de princesa que todos, incluido él, tienen de ella. ¿Qué sucederá con la impecable imagen pública de él cuando esta mujer revele su verdad oculta? ¿Será capaz de perdonarla después de jurarse amor eterno en el altar? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama El diario de Winderella. Poder encontrar tu alma gemela entre tantas personas puede ser difícil, pero con una aplicación maravillosa llamada Shunmi, ideal para hacer citas, podrás hacerlo porque te ubica la persona ideal para ti. Shang Liang es el CEO de esa compañía y Wenrou, un artista de zapatos de tacón que tiene poco de haber fundado su marca, se emociona pensando que tendrá una colaboración con su empresa. Pero las cosas toman un giro inesperado en un ascensor donde se encuentra con una rival. La situación se complica llevando incluso a la intervención policial. Sin embargo, Shang Liang, testigo de la bondad de Wenrou, la defiende y la invita a colaborar con su marca. Wenrou queda fascinada pero con la belleza de él, tanto que lo invita a cenar y no duda en coquetearle. La relación entre ambos se desarrolla rápidamente y tras 100 días de romance, Shang Liang sorprende a Wenrou al proponerle matrimonio. Aunque planifican la boda, ella le ha mentido sobre su vida económica. Él cree que ella tiene mucho dinero y vive en una mansión. Aún así, ella sigue con los planes y ambos se prueban sus trajes de boda. Ella simplemente luce despampanante en su vestido y él está tan enamorado de ella que la halaga y le da un tierno beso. Eso hace que a ella le moleste la conciencia, quiere decirle la verdad, pero una noche él lee un libro en voz alta en el que ella se siente identificada con las mentiras hacia él. Ella se queda fría sin poder confesarse. Luego, cuando están listos para dormir, él le dice que una de sus empleadas le mintió y por eso la despidió, ya que no le gustan los mentirosos. Así que ella con más razón prefiere guardar silencio. Shang Liang tiene una entrevista con un chico que le toca el tema de las mentiras y él asegura tener suerte porque su prometida es perfecta y nunca miente. Pero cuando Wenrou lo ve, queda sorprendida, ya que este chico es nada más y nada menos que su exnovio, decidido a revelar la verdad. Él se enfrenta a Shang Liang en el día de la boda. A pesar de las acusaciones, Shang Liang confía ciegamente en Wenrou y no cree nada de lo que este chico le dice. Así que el matrimonio sigue adelante. La ceremonia es un sueño hecho realidad. Ambos lucen hermosos. Por eso, después de intercambiar sus anillos, sellan su unión con un romántico beso. La pareja comienza su vida de casados de manera perfecta, disfrutando de una relación armoniosa. De hecho, Wenrou se lleva bien con su suegro y tiene un esposo muy amoroso. Sin embargo, poco tiempo después, ella empieza a tener problemas en su trabajo porque su ex compra la empresa que le había hecho un pedido de zapatos y se lo cancela. A pesar de esto, cuenta con el apoyo de su esposo y aunque ella intenta confesarle la verdad, simplemente no puede. Wenrou finge estar frustrada para recibir ayuda con su negocio. Pero luego su negocio de zapatos está en problemas, ya que ella no registró la marca. Además, la marca que ella estaba dispuesta a comprar, Polimoda, ya ha sido adquirida por otra persona. A pesar de los desafíos, Shang Liang, su amado esposo, está decidido a obtener esa marca para ella, incluso si eso implica invertir una gran cantidad de dinero. Al final, logra conseguirlo demostrando su compromiso con Wenrou y su apoyo a su carrera. Luego, Shang Liang descubre que Wenrou posee una casa de alquiler desde hace tiempo, lo que lo decepciona y lo hace cuestionar la verdadera personalidad de su esposa. Ella le confirma que lo de la casa es cierto, pero tenía miedo de decirle porque quizás la rechazaría. Pero le dice que se avergüenza por lo sucedido, así que dice que lo mejor para los dos es divorciarse, así que agarra su maleta y se va.
Pero eso es solo una manera de salir del paso y se va a donde su amiga. Al día siguiente, ella va a la oficina de Xiang Liang y le lleva su pan favorito, pero luego le pide que la lleve a casa a buscar algo. En el auto, ella se pone celosa porque encuentra un cabello rojo y en la casa un labial que no es de ella. Al día siguiente, una empresa recoge las pertenencias de Wenrou y Xiang Liang descubre un diario donde ella confiesa que si él se entera de su verdadera situación, no lo aceptaría. Además, expresa su profundo amor por él. A pesar de las complicaciones, queda claro que ambos se aman intensamente y no pueden dejar de pensar el uno en el otro. Xiang Liang visita a Wenrou, quien simula estar enferma. Él la trata con ternura y mientras le cocina avena, ella lo vigila y cuando la termina, este la sorprende dándosela en la boca. Luego, debajo de las cobijas, ella le pide perdón y él descubre su rostro y le da un tierno abrazo, aunque luego se enoja cuando se da cuenta que no estaba enferma y se va. A pesar de esto, él decide regresar para otra visita. Salen a caminar y Wenrou aprovecha la oportunidad para expresar su amor y pedir otra oportunidad. Xiang Liang, conmovido, le asegura que tiene suerte de tenerla y que la ama. Ambos prometen no ocultarse nada más y regresan a casa, donde Xiang Liang ha preparado un hermoso cuarto para ambos. Allí los dos se dan un dulce beso. Además, él revela que compró la marca Polimoda, augurando un éxito futuro para su línea de zapatos. Sin duda es una emocionante noticia para la pareja. Unos días después, Xiang Liang le regala 3 hermosos bolsos que representan momentos importantes de su relación, pero ella parece distante. Durante una comida, ella comienza a tomar muchas fotos para hacerle sentir celos a su hermana, y Xiang Liang muestra paciencia. Cuando él le pregunta sobre sus motivos, ella confirma que realmente lo ama. Luego simula perder su anillo para grabar la reacción de Xiang Liang y publicarlo. La situación toma un giro inesperado cuando Xiang Liang aparece en su trabajo y la historia de su relación se convierte en todo un fenómeno. Así que ellos aprovechan la tensión para usar su amor y la empresa en beneficio propio, ayudando a otros a encontrar el verdadero amor y ganando clientes en el proceso. A Xiang Liang le parece bien, pero también siente que eso sería engañar a la gente con publicaciones de amor falso. Wenrou, al llegar a casa, le pide perdón por sus muestras falsas de cariño, pero él queda un poco afectado por la situación. Después, una empleada de Xiang Liang copia el proyecto de la empresa y junto con su esposo le propone a Wenrou utilizar su amor como pareja para hacer publicidad en otra empresa. Esta les sugiere que aprovechen la ausencia de Xiang Liang, quien está de viaje, para realizar una transmisión en vivo desde su casa. Wenrou acepta la propuesta y comienzan los preparativos para la transmisión. Sin embargo, inesperadamente, Xiang Liang regresa y la sorprende durante la transmisión. Él se une al en vivo y ambos simulan ser la pareja perfecta, pero la situación le resulta incómoda ya que no estaba al tanto de los detalles. A pesar de su disgusto, ayuda en la transmisión y luego se retira de la casa un poco decepcionado, deseando tener una relación más auténtica. Al verlo irse, Wenrou hace un berrinche y él regresa. Sin embargo, como venganza, le revela que la empresa tiene los fondos congelados y están sin dinero. Preocupada, ella decide vender sus pertenencias y diseños para ayudar. Aunque Xiang Liang se siente mal, no le revela la verdad, y ella incluso llega a despedir a los empleados por falta de pago, decidiendo quedarse a trabajar con él. En casa, él le dice a ella que la crisis laboral se ha resuelto, pero Wenrou se entristece al sentir que ya no son sus diseños. Aunque ella sabe que es una mentira, su ex se lo cuenta a Xiang Liang, quien en lugar de reclamarle, le pide perdón por haber mentido. Aunque se siente culpable, él le compra nuevos bolsos y hacen otra transmisión en vivo. Xiang Liang, sin embargo, le pregunta a Wenrou si vendió sus diseños a pesar de saber que la quiebra era falsa, y ella admite que sí. Esto lleva a que decidan dormir separados esa noche. Pero Wenrou no se queda con esas e intenta seducirlo para reconciliarse, pero no tiene éxito.
Luego surge un escándalo cuando descubren que ella tiene un bolso de imitación, lo que afecta la imagen de ambos. Aunque Wenrou intenta contarle a Xiang Liang, él no le da importancia, ya que estaba ocupado hablando por teléfono. Esto enfurece a Wenrou, pero él no sabe que ella estaba presente. Para resolver el escándalo, Wenrou realiza otra transmisión en vivo mostrando su vida antes de casarse, y asume la verdad sobre el bolso de imitación, explicando que lo compró cuando era pobre. Aunque Xiang Liang ya se estaba encargando del asunto, el padre de él le da consejos sobre cómo mantener una relación armoniosa. Así que Xiang Liang va a casa y ambos aclaran todos sus malentendidos. Él promete apoyarla siempre y le da un regalo por cada año antes de conocerla. Quieren volver a empezar y tener una relación perfecta, más unidos que antes. Sin embargo, luego aparece la hermanastra de Wenrou dejando a Xiang Liang en shock. Allí descubre que su amada tiene buenos antecedentes familiares y nunca se lo dijo. Ahora piensa que su esposa es aún mejor persona, pero se siente inferior porque la familia de ella es adinerada. Resulta que el padre de Xiang Liang también pasó por situaciones similares y aconseja a su hijo a ser amable con su amada. Ambos están nerviosos por la reunión con los suegros y no saben cómo los tratarán. Sin embargo, llega el momento y se reúnen. Ella lo lleva a su habitación de la infancia, que ya no tiene nada de ella. Ambos vuelven a la mesa y allí la hermanastra de Wenrou prepara platos que no le gustan a Xiang Liang, pero por respeto él los prueba todos. Aunque ninguno resulta ser de su agrado, Xiang Liang se preocupa por causar una buena impresión en la familia. A pesar de ello, Wenrou se siente halagada porque él la pone por encima de su propia familia. Cuando vuelven a visitar a la familia de Wenrou, Xiang Liang intenta acercarse a su cuñada, pero Wenrou se llena de celos y los separa. Aunque al principio se enfada con su hermanastra, cambia de actitud al darse cuenta de que es un plan para hacer negocios por parte de su esposo y le ofrece registrarse en la aplicación de parejas. Cuando ella lee el tipo de hombre que le gusta a su hermana, se da cuenta que le quiere quitar el suyo. Por eso se propone ponerse más bella para no dejarse opacar, y ella atiende a su hermanastra para que no se acerque a su esposo y encuentre a su novio. Wenrou, sin saberlo, elige a su exnovio como la pareja para presentarle a su hermana. Cuando se da cuenta de que son hermanas, el exnovio rechaza a la hermanastra y va tras Wenrou, arrepentido por no ser su novio. Wenrou siente que es demasiado tarde para él, pero él insiste en reconquistarla. Mientras tanto, una empleada está a punto de revelarle a Xiang Liang que Wenrou todavía ama a su ex, pero es detenida a tiempo, y ahora ella les pide que le presenten a su ex a su hermana. Aunque Wenrou está feliz de liberarse de su ex y estar con su esposo, un accidente provoca celos en Xiang Liang, quien piensa que ella aún tiene sentimientos por su ex. Sin embargo, ella explica que todo es parte de un plan para que su hermana encuentre un nuevo novio. Tiempo después, Wenrou sufre el plagio de sus zapatos por parte de su hermana como un acto de venganza. Su padre decide no apoyarla en esta situación, y aunque su amado la respalda, admite que su padre tiene razón. Este desacuerdo la hiere profundamente, recordándole las dificultades de su infancia y todo lo que ha sufrido a manos de su hermana. Sumida en la tristeza, busca refugio con su suegro. Xiang Liang, preocupado por no encontrarla, finalmente la localiza y corre a buscarla. Aunque la deja tranquila trabajando y al cuidado de su padre, se esfuerza por solucionar el plagio. Incluso enfrenta a su suegro y con éxito logra que le devuelvan el derecho de autor. Eso la pone feliz y nuestros tortolitos vuelven a estar bien, y por primera vez tienen una reunión familiar todos juntos, aunque es un poco incómodo. Luego Xiang Liang va a cocinar junto a su amada y su padre se pone a enseñarles. A pesar de los intentos de la hermanastra de Wenrou por decepcionar a Xiang Liang de su hermana, no logra su cometido. Después, la hermana visita la casa de la pareja, pero sus esfuerzos son en vano, ya que Xiang Liang y Wenrou siguen profundamente enamorados y no se dejan afectar por ella.
Mientras Wenrose se esfuerza en preparar su mejor diseño para competir con su hermanastra, quien cuenta con el respaldo de la madre, busca la inspiración que necesita. Xiang Liang fielmente la apoya y la lleva a una cita nocturna para mirar las estrellas, comparándola a ella con su resplandor. A pesar de la similitud en los diseños con el de su hermanastra, él sigue respaldando a Wenrose. Juntos buscan inspiración en una artesana local. Cuando reciben la noticia de que ambos diseños han sido seleccionados, solo queda esperar la decisión de la modelo que los usará. En la víspera del evento, cuando la modelo elige los zapatos, comienza a llover, y Wenrose, a pesar de no verlos en acción, confía en su trabajo. Sin embargo, el día del evento descubre que los zapatos presentados no son los suyos, ya que su padre manipuló la situación para que su hermana gane la competencia. Aunque ella está realmente enojada con ella, las dos conversan calmadamente y logran resolver sus diferencias. Sin embargo, allí las dos hablan de algo impactante. Su hermana fue la que salvó a Xiang Liang cuando eran niños y Wenrose siempre se llevó el crédito. Lo que no saben es que él estaba allí escuchándolo todo. Cuando ella llega a casa, él la enfrenta. Resulta que ambos se conocían de niños y cuando él la vio de nuevo no podía creer que ella fue la niña que lo salvó en su peor momento, cuando su madre falleció y unos niños intentaban hundirlo más de lo que estaba. Wenrose no le queda más remedio que contarle la verdad. Resulta que su hermana se había puesto el uniforme de ella ese día que llevaba su nombre. Por eso él la confundió con Wenrose. Pero eso no la exime de la culpa, pues siempre le mintió diciéndole que ella lo salvó. Él está tan decepcionado que le pregunta si le ha mentido más, y esta le dice que sí. Cuando se conocieron fingió caerse, y en otras cosas pequeñas también le mintió. Él simplemente no puede creer que su matrimonio era una mentira, ya que inicialmente ella también le mintió sobre su situación financiera. Por eso ahora la asusta con la idea del divorcio. Después de esto, Xiang Liang la ignora durante unos días y permanece en la casa de su padre, aún molesto. Muy mal hecho, Wenrose. Abatido por la tristeza, Xiang Liang sale a beber y estando ebrio revela sus sentimientos. A pesar de los intentos de Wenrose para reconquistarlo, él sigue rechazándola. Desesperada, Wenrose se refugia en la casa de su hermana para desahogarse. Al día siguiente visita a Xiang Liang en el trabajo y se alegra al escuchar que no planea divorciarse. Wenrose, utilizando su encanto, intenta disculparse llevándolo a una hermosa habitación, pero no logra cambiar su opinión. La situación se complica cuando ve a Xiang Liang salir con otra mujer del hotel y siente celos, interviniendo en su encuentro. Ella extraña mucho a su esposo y lo llama con el pretexto de tener miedo de estar sola en la habitación. Sin embargo, su verdadera intención es estar cerca de él y buscar su perdón. Aunque él se muestra disgustado y distante, le permite entrar y le ayuda a secarse el cabello, pero su actitud no cambia. Más tarde, la amiga de Wenrose firma y paga el contrato cooperativo de inversión para avanzar en Polimoda. Xiang Liang se entera y aprueba el contrato. Durante una reunión en la empresa para discutir la promoción de la venta de zapatos, la atmósfera es incómoda para ambos, por lo que la reunión resulta breve. Wenrose intenta acercarse a Xiang Liang de diversas maneras, pero todas sus tentativas resultan fallidas. Xiang Liang se muestra firme enseñándole una lección a pesar de seguir amándola. Sin embargo, a pesar de todo, la ayuda en secreto a encontrar un lugar para su marca, pero Wenrose se pone celosa al verlo con otra mujer, hasta que por fin él se da cuenta y empieza a mostrarle cariño, cortando su bistec y cargándola en la lluvia. A pesar de esto, Xiang Liang le recuerda molesto las mentiras de ella, pero Wenrose se enfurece al descubrir que la chica le ha regalado una pecera a su esposo. Así que para desenmascarar a esta joven, ella junto a las chicas de la compañía le tienden una trampa y descubren sus verdaderas y malas intenciones. Al día siguiente, Wenrose va a la habitación de Xiang Liang para pedirle perdón formalmente, pero él, desconfiando de ella, se niega.
A pesar de sus insistencias y promesas de no engañarlo más, él se mantiene firme en su postura. Por eso Wenrou corre a hacer una reserva para una cena, pero cuando llega el momento, Xiang Liang no aparece. Mientras tanto, en otro lugar, Wenrou presencia a un hombre maltratando a una chica y al intervenir cae al suelo. Ella es llevada a casa. Allí, estando en el baño, ella se entera de algo sorprendente. Está embarazada. Xiang Liang, al enterarse de lo sucedido, va corriendo a su casa y allí descubre que será padre. La noticia cambia por completo la actitud de él. Ahora cuida y protege a Wenrou, pues está emocionado por la llegada de su hijo. Incluso se involucra activamente en la preparación para la llegada del bebé, mostrando un cambio positivo en su actitud tanto en el hogar como en el trabajo. Comienzan los preparativos del evento de Polimoda y Xiang Liang se preocupa por Wenrou y su hermosa barriguita, ya que no quiere que se sobrecargue ni se estrese por nada para que no la afecte a ella y a su bebé. Luego tienen una reunión con la presidenta y esta le aconseja que debe pensar en su estado de salud y dejar un poco el trabajo, porque ambas cosas son muy pesadas. Xiang Liang está de acuerdo con ella y le propone posponer el evento, pero ella no quiere porque ya tiene todo preparado, por eso no acepta esta propuesta. En el día del ensayo para el evento, Wenrou falta su control de embarazo, pero Xiang Liang tiene una sorpresa para ella. Organiza una reunión con una famosa modelo para que participe en su evento. Aunque la amiga de Wenrou se molesta porque la dejó sola, Xiang Liang trata a Wenrou con ternura. Al día siguiente la modelo llega, pero la diseñadora de Wenrou, quien es su mejor amiga, no ha llegado para firmar el contrato. Además, cuando su amiga finalmente aparece, llega oliendo a licor, lo que arruina la posibilidad de firmar el contrato. Wenrou intenta solucionar la situación y Xiang Liang se siente orgulloso de sus esfuerzos. Pasan los días y él sigue preocupado por Wenrou y su salud, ya que ella sigue lidiando con su trabajo. Pero él solo le pide que deje de trabajar por su bien, así que finalmente ella acepta. Al día siguiente, en casa, la pareja vuelve a ser cariñosa y Xiang Liang está muy atento con Wenrou. Pero inesperadamente, Wenrou tiene dolor de estómago y van al hospital. Allí recibe una sorprendente noticia. Resulta que nunca estuvo embarazada. Simplemente era un dolor abdominal menstrual. ¡No puede ser! Wenrou, incapaz de decir la verdad, miente a Xiang Liang asegurándole que el bebé está bien, pero que ella se siente un poco débil. Más tarde confiesa a su amiga que teme decirle la verdad a Xiang Liang porque podría pensar que nuevamente lo engañó, se enfade con ella y la deje. Días después, Wenrou recibe la noticia de que otra empresa ha aceptado cooperar con Polimoda y se llena de alegría. Sin embargo, unas semanas más tarde, la culpa la consume y finalmente le confiesa a Xiang Liang que no está embarazada. Él queda inicialmente sin palabras, pero luego le revela que notó su comportamiento extraño el día en que fueron al hospital. Así que mientras ella estaba en el baño, él preguntó al médico sobre su condición. O sea que él ya lo sabía. Ambos se perdonan mutuamente y se abrazan. En el trabajo, la noticia de que no tendrán un bebé se difunde. Al día siguiente, mientras conversan, recuerdan todas las veces que se han herido y mentido, así que prometen no hacerlo más y resolver cada problema juntos, al menos por una semana. Ambos colocan todos los temas sobre la mesa y se comprometen a cumplirlo. También van a la casa de sus padres para contarle a su madre sobre la decepción del embarazo. Días después, se esparce la noticia de que la empresa de Xiang Liang está involucrada en fraude, lo que podría afectar tanto a él como a ella por ser su esposa. Xiang Liang, preocupado, le plantea la posibilidad de reconsiderar su matrimonio, pero Wenrou, con determinación, le asegura que nunca lo dejará. A pesar de esto, Xiang Liang toma sus maletas y parece decidido a irse. Wenrou, después de una reflexión, acepta la idea de separarse e incluso divorciarse. Sin embargo, tras una profunda conversación, deciden reconciliarse y comenzar de nuevo.
Por eso, para proteger a Wenro de los problemas legales, fingen haberse separado, mientras que en las redes sociales sus imágenes y empresas se ven afectadas por el escándalo del fraude. Resulta que el padre de Wenro tiene un ego tan grande que no quiere permitir que su hija y yerno triunfen, así que mueve sus hilos para que el evento más grande de su hija se cancele. Su esposa se enteró de sus negocios sucios y decidió dejarlo, y su hermana también se enteró, así que ellas junto a su amado le cuentan a Wenro lo que hizo su padre. Ella ahora no se dejará pisotear por él. Resulta que el principal problema radica en que dos personas de renombre se conocieron en la aplicación de citas de Shang Liang, y esta fue todo un desastre, ya que su compromiso se canceló. Por eso acusan a la aplicación de ser poco confiable. Luego nos enteramos que el padre de Wenro está detrás de esto, pues compró a este hombre. Pero como el hombre implicado desapareció, a Wenro se le ocurre la idea de que su esposo hable con la mujer implicada, quien es la única que sabe la verdad y necesitan que ella confiese. Pero esto no es nada fácil, ya que ella pide ver a su ex de nuevo para hablar. Wenro sabe que el ex de esta chica no aparecerá, así que idea un plan con su amado para presentarle a un chico más guapo a esta mujer, así le dará celos al otro hombre y aparecerá para atraparlo. Por eso el candidato ideal es su cuñado o exnovio. Sí amigos, ahora es su cuñado, porque él y su hermana son novios y están perdidamente enamorados. Su hermana no quiere que su amado novio vea a otra chica, así que no se lo permite, por lo que a nuestra protagonista no le queda más remedio que vestirse de hombre. Pero su plan funciona porque el tipo muerde el anzuelo. Este habla con la chica y le reclama diciéndole que si ella sabe que la cancelación de su compromiso era falso, ¿por qué está saliendo con otro chico? La prometida lo enfrenta porque sabe que el del fraude era él y no la aplicación, por eso rompe con él allí mismo. Ahora el malentendido se aclara y esta chica envió una carta disculpándose con la empresa por todo lo ocurrido, así que finalmente el problema está resuelto. Él queda un poco avergonzado por lo que pasó, pero Wenro le sube el ánimo alentándolo. Así que llega el tan esperado día del lanzamiento de la nueva colección de Polimoda. Están preparando todo con un poco de nervios, pero empieza el desfile y todos los zapatos son realmente hermosos. Allí nuestra protagonista aprovecha de agradecer a sus modelos por confiar en ella y por supuesto a su amiga por apoyarla desde los inicios y a su esposo por seguir con ella y amarla tanto a pesar de tantos problemas en el camino. Y bueno, ahora su padre se quedó solo sin el apoyo de su familia. En casa, ambos expresan gratitud mutua y prometen amarse aún más. La historia termina con la idea de que su amor es indestructible, ya que este está grabado en sus corazones de forma permanente. El diario de Winderella es un drama chino del año 2023 que nos enseña la vida de una pareja que parecía perfecta, pero en el fondo era realmente imperfecta como todas las parejas. Ambos tenían mucho en qué mejorar y aprender, por eso nos alegra saber que ambos decidieron cerrar el capítulo del pasado y embarcarse en una nueva travesía juntos sin heridas ni mentiras. Así que si disfrutas de dramas románticos con un toque más maduro, El diario de Winderella es sin duda la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.